eres mi Dios, pon mis ojos en ti, donde más puedo ir, Rey de mi corazón, tú eres mi galardón, Cristo sé mi visión. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés. Estaban echando la red al agua, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Enseguida ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Un poco más adelante Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, quienes estaban en la barca y remendaban sus redes. Enseguida Jesús los llamó y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y lo siguieron. Llegaron a Cafarnaún, y en cuanto llegó el día de reposo, Jesús fue a la sinagoga y se dedicó a enseñar. La gente se admiraba de sus enseñanzas, porque enseñaba como corresponde a quien tiene autoridad, y no como los escribas. De pronto, un hombre que tenía un espíritu impuro comenzó a gritar en la sinagoga: «Oye, Jesús de Nazaret, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, eres el Santo de Dios». Pero Jesús lo reprendió y le dijo: «Cállate y sal de ese hombre». El espíritu impuro sacudió al hombre con violencia y gritando con todas sus fuerzas, salió de aquel hombre. Todos quedaron muy asombrados y se preguntaban unos a otros: ¿y esto qué es? ¿Acaso es una nueva enseñanza? Con toda autoridad manda incluso a los espíritus impuros, y estos lo obedecen. Y muy pronto la fama de Jesús se difundió por toda la provincia de Galilea. En cuanto salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama porque tenía fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Jesús se acercó y tomándola de la mano, la ayudó a levantarse. Al instante la fiebre se le fue, y ella comenzó a atenderlos. Al anochecer, cuando el sol se puso, llevaron a Jesús a todos los que estaban enfermos y endemoniados. Toda la ciudad se agolpaba ante la puerta, y Jesús sanó a muchos que sufrían de diversas enfermedades, y también expulsó a muchos demonios, aunque no los dejaba hablar, porque lo conocían. ¿Les gustó la película? Ese es el pasaje que vamos a estudiar hoy. Busquen en sus Biblias, por favor, Marcos 1, versículos 14 al 34, o al 45, mejor dicho. Marcos 1, versículos 14 al 45.
Los niños pueden pasar a sus clases al fondo de la sala. Allá van a aprender acerca de Jesús. Y nosotros en esta sala también vamos a aprender acerca de Jesús. Pero los niños van a disfrutar de una clase especialmente preparada para ellos. Así que mándenlos, padres, mándenlos con confianza y tráiganlo, no lo dejen en su casa. Bien, hoy vamos a ver muchos poderes, un solo mensaje. Muchos poderes, un solo mensaje. En Marcos 1 ya vimos que el heraldo de Jesús, Juan el Bautista, era el que anunciaba la llegada del rey, preparando el camino, enderezad las sendas, anunciar las buenas nuevas de salvación, porque viene un rey. Juan decía de Jesús, no soy digno ni siquiera de desatar encorvado la trenza de su sandalia. Entonces Juan el Bautista era el heraldo que preparaba la venida del rey. Pero el versículo 14 empieza diciendo, después que Juan el Bautista fue encarcelado, este es Marcos 1, después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el evangelio del reino de Dios y decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés y estaban echando la red en el agua porque eran pescadores. Y Jesús les dijo, síganme y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Enseguida ellos dejaron sus redes y lo siguieron, tal como vimos en el video, ¿lo vieron? Enseguida, un poco más adelante Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, quienes estaban en la barca y remendaban sus redes. Enseguida Jesús los llamó y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y lo siguieron. Llegaron a Cafarnaúm y en cuanto llegó el día de reposo Jesús fue a la sinagoga y se dedicó a enseñar. La gente se admiraba de sus enseñanzas porque enseñaba como corresponde a quien tiene autoridad y no como los escribas. De pronto, un hombre que tenía un espíritu impuro comenzó a gritar en la sinagoga, oye, Jesús de Nazaret, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú eres el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió y le dijo, cállate y sal de ese hombre. El espíritu impuro sacudió al hombre con violencia y gritando con todas sus fuerzas, salió de aquel hombre. Y todos quedaron muy asombrados y se preguntaban unos a otros, ¿y esto qué es? ¿Acaso es una nueva enseñanza? Con toda autoridad manda incluso a los espíritus impuros y esto lo obedecen. Y muy pronto la fama de Jesús se difundió por toda la provincia de Galilea. En cuanto salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a la casa de Simón y Andrés. Y la suegra de Simón estaba en cama porque tenía fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Jesús se acercó y tomándola de la mano la ayudó a levantarse y al instante la fiebre se le fue y ella comenzó a atenderlos. Al anochecer, cuando el sol se puso, llevaron a Jesús a todos los que estaban enfermos y endemoniados y toda la ciudad se agolpaba a la puerta. Y Jesús sanó a muchos que sufrían de diversas enfermedades y también expulsó a muchos demonios, aunque no los dejaba hablar porque lo conocían. Muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar apartado para orar. Simón y los que estaban con él comenzaron a buscarlo y cuando lo encontraron le dijeron, todos te están buscando. Y él les dijo, vayamos a las aldeas vecinas para que también allí predique, porque para esto he venido. Y recorrió Jesús toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsaba demonios. Un leproso se acercó a Jesús, se arrodilló ante él y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Jesús tuvo compasión de él, así que extendió la mano, le tocó y le dijo, quiero, ya has quedado limpio. En cuanto Jesús pronunció estas palabras, la lepra desapareció y aquel hombre quedó limpio. Enseguida Jesús le pidió que se fuera, pero antes le hizo una clara advertencia. Le dijo, ten cuidado de no decírselo a nadie. Más bien ve y preséntate ante el sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para que les sirva de testimonio. Pero una vez que aquel hombre se fue, dio a conocer ampliamente lo sucedido, de tal manera lo divulgó que ya Jesús no podría entrar abiertamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba afuera en lugares apartados. Pero aún así, de todas partes la gente acudía a él.
muy parecido a lo que vimos en el video. Hemos querido mostrar el texto leído en video para que les quede la imagen de lo leído con imágenes visuales de audio. Así que esperamos hacer algunos videitos así para que nos ayude a recordar. Vamos a orar, rogar la dirección de Dios en esta hora. Señor, muchas gracias por tu palabra. Vemos cuánto poder tiene nuestro Señor. Vemos que hasta los demonios huyen de Él. Ahora, Señor, rogamos que ese mismo poder también esté aquí entre nosotros. Y ahora, a través de tu palabra, nos recuerdes tus promesas y nos des cada día más de ti. Te rogamos, Señor, si hay alguien enfermo entre nosotros, que también tú toques su vida y manifiestes tu poder en su cuerpo. Si hay alguien triste, si hay alguien sufriendo, si hay alguien desconsolado, desesperanzado, también te rogamos, Señor, que tú consueles su corazón y le des fortaleza, no solamente para esta vida, sino para la siguiente. Y si hay algún pecador, si hay alguien aquí que no te conoce, si hay alguien que no se ha rendido a tus pies, rogamos que hoy sea el día que él entienda el grave peligro que está corriendo y que pueda creer, arrodillarse ante ti diciendo, sálvame. Rogamos también, Señor, que tú humilles a los pecadores y que exaltes la gloria de tu nombre. En medio nuestro, Señor, sé siempre glorificado. Te necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Tenemos apenas 4 puntos. Tenemos muchos poderes en este pasaje. Vemos muchos poderes, pero un solo mensaje. Vamos a ver el poder de la convocatoria. Vamos a ver el poder sobre los demonios, el poder sobre las enfermedades y un solo mensaje. Repito, el poder de convocatoria, poder sobre los demonios, poder sobre las enfermedades, un solo mensaje. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a hacer. El pasaje que viene, la semana que viene es Marcos 2 del 1 al 12, es el poder para perdonar pecados. Pero eso lo vamos a dejar para la semana que viene. Ahora, vamos a ver en los versículos 1 al 16, primer punto, poder de convocatoria. Jesús tiene un poder de convocatoria que nadie ha tenido en la faz del planeta. Nadie tiene aún. Y solo Él lo conserva, el poder de la convocatoria. Vean en el texto que Él, después que Juan predicaba, Él empezó a predicar también. Y Él vio, mientras caminaba, el versículo 16, dice que Él caminaba junto al lago de Galilea. Para los que conocen un poquito de geografía de Israel, ustedes saben que el mar Muerto está comunicado con el lago de Galilea por el río Jordán. Y esos caminos, esas orillas, esas riberas eran muy frecuentadas por los viajeros porque los judíos usaban esos territorios para no mezclarse con los samaritanos. Pero Jesús, caminando por las riberas del lago de Galilea, vio a 2 hermanos. Estos son Simón y Andrés en el versículo 16. Este Simón es uno que después llegaría a ser Pedro. Andrés, el hermanito menor, seguiría siendo Andrés. Pero este Simón y Andrés eran pescadores. Viene Jesús y le dice, sígame. No sabemos cómo, tengo que ser sincero, no sabemos cómo, el texto no es claro, pero la llamada del sígame de Jesús fue tan convincente y tan poderosa y tan atractiva para Simón y Andrés que el texto dice que dejaron sus redes y empezaron a seguirlo. Sus redes eran su negocio, eran todo lo que representaba la ganancia de la familia, era lo que representaba el negocio familiar. Simón y Andrés no eran de Capernaum, era de Betsaida, y ellos venían de Betsaida caminando hasta Capernaum, o se habían mudado para pescar, porque el lago de Galilea era famoso por su fertilidad de peces, que hasta por todo el Mediterráneo se exportan los peces del lago de Galilea. Porque en el mar Muerto no hay vida, ellos tenían que pescar en el lago de Galilea. Ahora, todo esto dice que, bueno, cuando Jesús llamó a Simón y Andrés y le dijo, sígame, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y nosotros que estamos más o menos viviendo en una época donde podemos conseguir pescado en cualquier marina, no vamos a dejar nuestro negocio de pescado bien floreciente para empezar a pescar hombres. ¿Qué significa pescar hombres? ¿Acaso me voy a comer los hombres que pesco? Porque antes yo me comía los pescados que pescaba, pero ahora, ¿qué significa pescar hombres? A lo que Jesús los está invitando es a un ministerio de servir
de servirlo a Él con el ministerio que ya vamos a ver, llevando el único mensaje que Él tiene. La convocatoria, el poder de la convocatoria de Jesús es tan atractiva que Simón y Andrés dejaron todo, su negocio familiar, y empezaron a seguir a Jesús. No solamente Simón y Andrés, miren los versículos siguientes, a partir del 18, 19, también vio a Jacobo y Juan. Jacobo es el mismo Santiago, lo que pasa es que latinizado llegó a ser Jacob, llegó a ser San Jacob, y eso se llegó a ser Santiago. Pero Jacobo y Juan era otro par de hermanos, otro par de pescadores. Ahora se dice que eran los hijos de Zebedeo. ¿Se acuerdan de la mamá de los hijos de Zebedeo? Cuando la mamá de los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, le pidió a Jesús: Jesús, cuando tú estés allá en tu reino, ¿tú no puedes poner a uno de mis hijos al lado derecho y a otro de mis hijos al lado izquierdo? Esa era la madre de los hijos de Zebedeo. Esa era la esposa de Zebedeo. Pero aquí también la convocatoria de Jesús, el poder de convocatoria, miren lo que les dice. Y ni siquiera dice que les dice, solamente los llamó. Los llamó. Hey, Juan, hey, Jacobo, venga. Inmediatamente, no solamente dejaron las redes, dejaron el barco, dejaron a los jornaleros, dejaron a su papá Zebedeo y empezaron a seguir a Jesús. ¿Se imaginan la cara de Zebedeo? Ya me quitaron el negocio, ya ahora ¿quién le voy a dejar el negocio? Ahora ¿quién podrá ayudarme? Seguramente después que Zebedeo entendió quién era Jesús, no le daría dolor que sus hijos lo siguieran, ¿verdad? Ustedes también quisieran que sus hijos siguieran a Jesús. Por eso, cuando Jesús invita a estos 4 hombres, luego después, unos capítulos más adelante, vamos a ver cómo Jesús selecciona a unos para llamarlos apóstoles, a 12 de esos hombres, entre los cuales están estos 4. Selecciona a 12 apóstoles para comisionarlos, para darles ciertas comisiones, cierta misión. Pero lo cierto es que este poder de convocatoria es increíble. También se repitió aquel día en cuando un publicano, un agente del IRS, estaba sentado en el banco de los impuestos, estaba cobrando los impuestos, estaba robando al pueblo, le estaba quitando más de lo que debían pagar. Se llamaba Leví, después llegó a ser Mateo. Entonces a ese publicano, a ese ladrón de impuestos, a ese ladrón de su propio pueblo, para servir al imperio romano, Jesús le dice: sígueme. Y dice el texto que inmediatamente dejó lo que estaba haciendo y empezó a seguirle. ¿Qué tenía Jesús que apenas decía a alguien, sígueme, la gente no ponía pero? Simplemente dejaba todo y empezaba a seguirle. ¿Cuántos de ustedes quisieran tener ese poder? Que ustedes le digan a sus hijos: arregla el cuarto, come. Ninguno de nosotros tiene ese poder de convocatoria. Pero a Jesús, aparentemente, todo el que le invitó a seguirle, porque tampoco fue que le puso un rifle en la frente, sígame, porque si no, no, le dijo, hey, sígame. Era voluntario. Pero aparentemente el poder de convocatoria incluye una atracción cautivante por la persona y obra de Jesús. Recuerden que Jesús lo que está haciendo es demostrar la hipótesis de Marcos 1:1. Marcos empieza su evangelio diciendo: este es el principio del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Juan el Bautista lo presenta como notario público, lo presenta al mundo, pero ahora Jesús está evidenciando que sus credenciales de Mesías son verdaderas. Él va a empezar hasta el capítulo 8 a argumentar: yo soy el Hijo de Dios, con pruebas indubitables de que Él tiene no solamente los credenciales, sino el poder necesario para ser el Mesías esperado. Uno de ellos es el poder de convocatoria. Vamos a ver muchos poderes de los que tiene Jesús. Recuerden que Jesús no tiene poderes limitados. Él no solamente es poderoso, Él es todopoderoso, Él tiene todos los poderes. El universo entero, el universo existente, no ha conocido una persona más poderosa que Jesús. Él tiene todos los poderes. Pero el poder de convocatoria es uno de ellos. Cuando Jesús le dice a alguien, sígueme, no hay libre albedrío que se le resista. Jesús le dijo a estos 4 hombres, síganme. Inmediatamente dejaron todo y lo siguieron. Jesús te ha dicho a ti también, sígueme.
Jesús te ha invitado a seguirle. De muchas maneras estoy seguro, por eso estás aquí. Segundo, Jesús también tiene poder espiritual sobre el mundo espiritual. Jesús tiene poder sobre los demonios. Sobre los demonios. No sabemos por qué, hay que decirlo, no sabemos por qué. Toda esa zona estaba full de gente con demonios. Full de gente con demonios. Mira, pareciera que nunca se acababan. Entendemos por qué había tantos enfermos en aquellos días. Es verdad, la medicina en aquellos días, en aquellos lugares, no estaba tan avanzada como hay ahorita. No había hospitales como en cada esquina aquí. No había ambulatorios, no había CVS, no había farmacias, en aquellos lugares no había mucho de lo cual pudiera echar mano a la gente para mitigar las enfermedades. Pero los demonios, ¿por qué tanto demonio? Hay algunas teorías respecto a la justificación de la cantidad de demonios por el silencio intertestamentario. ¿Qué es eso? Bueno, que había un montón de gente endemoniada porque no había gente que representara a Dios por mucho tiempo. Entre Malaquías y Juan el Bautista, nadie de parte de Dios habló diciendo, así dice el Señor. El pueblo de Dios se perdía entre guerras, por ejemplo, la revolución macabea, entre los años 200, 250 a.C. También eran los años en que Alejandro conquistó toda la región. Alejandro el Grande, no Alejandro el chiquito. Y todo eso, entre Malaquías y Juan el Bautista, nadie actuó en nombre de Dios. Entonces algunos argumentan que esa era la razón para la cantidad de demonios que había en la zona. Sin embargo, noten por favor que a partir del versículo 21, se dice que lo que Jesús empezó a hacer, porque ya estaba predicando, ya tenía estos 4 seguidores, ya estaban en Cafarnaúm. Cuando llegó el día de reposo, esto es el último día de la semana, cuando llegó el día de reposo, Jesús fue, versículo 21, 1:21, fue a la sinagoga, donde iba todo judío al fin de la semana, donde iban a celebrar el día de reposo leyendo la Torá. Eso es lo que hacía cualquier judío. Cualquiera que viajara y había una sinagoga ahí, pues iban a esa sinagoga local y leían la Torá y tenían comunión con los hermanos. Pero noten que algo pasó en la sinagoga. Un hombre que tenía un espíritu impuro, según el versículo 23, comenzó a gritar en la sinagoga. Eso no fue en una plaza, eso no fue en el mercado, fue en la sinagoga. ¿Qué nos deja saber esto? 2 cosas. Primero, los demonios pueden aparecer o no aparecer a voluntad. Ellos pueden manifestarse o no manifestarse. Puede haber demonios en la sinagoga, puede haber demonios en la iglesia, ocupando cuerpos que no le pertenecen, justamente porque están siendo gobernados por Satanás, el príncipe de las tinieblas. Usted dirá, yo no creo mucho en eso. ¿Todavía pasa eso hoy? Pasó en tiempos bíblicos. ¿Qué nos hace pensar que no va a pasar hoy en día? Todavía hoy hay pecadores cuyo padre es Satanás. ¿Y qué les cuesta a Satanás o al príncipe de los demonios o a los demonios que siguen las órdenes de Satanás poseer cuerpos que le pertenecen? Usted o es de Satanás o es de Dios, pero usted no puede decir, no, yo no soy ninguno de los dos, yo soy solo mío. No, ¿usted es de Dios o es de Satanás? Ahora, los demonios pueden estar en cualquier lugar. El diablo no es omnipresente, no es omnipotente, ni es omnisciente. Hay gente que ve al diablo en todos lados, como que si el diablo fuera omnipresente. Mira que se pasó por allá por la tercera fila, mira que salió por aquí por el enchufe, mira que se metió por allá, mira que saltó por aquí. El diablo no está en todos lados. El diablo está en un solo lugar a la vez, y lo más probable es que no sea aquí. Entonces, este demonio estaba en la sinagoga, pero él tenía tiempo ahí. ¿Por qué justamente se manifestó en ese momento? Porque estaba Jesús, el Hijo de Dios, y el demonio lo reconoció y le dijo, yo sé quién eres tú. Tú eres el Santo de Dios. ¿Qué tienes contra nosotros? Por supuesto, con una voz más fea que la mía. Y él se manifestó diciendo, yo sé quién eres tú. ¿Qué quieres? Destruirnos, es lo que dice en el versículo 24. Y Jesús no le molestó tanto que estuviera el demonio como que lo descubriera y empezara a decir, tú eres el Santo de Dios. Jesús no quiere adoración de los demonios. No acepta adoración de los demonios. Por lo tanto, le dijo, cállate.
en cierta medida, Jesús no solamente no quería que los demonios lo adoraran, sino que tampoco lo descubrieran, porque Él se empezó a revelar a partir del capítulo 8 como el Mesías que había de venir. Antes del capítulo 8, Él se llama a sí mismo el Hijo del Hombre, porque Él no quería decir que Él era el Mesías hasta que se cumpliera el tiempo, según el capítulo 8. Eso lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, este demonio en la sinagoga de los judíos, él sabía teología. Él leía la Torá. El diablo sabe más teología que nosotros. Pero estaba ahí, no se manifestó hasta que vino Jesús y le dijo, cállate, sal de ahí. Y el demonio que dijo, pues no, aquí me quedo. No, el demonio salió de él inmediatamente. ¿Por qué? Porque Jesús tiene poder sobre los demonios. Jesús tiene todo poder espiritual sobre todas las huestes espirituales de ángeles, de demonios y todo lo que existe que nosotros no vemos. Él tiene poder espiritual. Él tiene el verdadero control de todos los seres espirituales que han existido y existirán. ¿Cuánto más tendrá poder sobre los seres humanos? No solamente tenía poder de convocatoria, no solamente tenía poder espiritual, sino que también tenía poder sobre las enfermedades. ¡Wow! Jesús tiene poder sobre las enfermedades. Jesús pasó algo, yo me imagino que estando en la sinagoga, porque dice el versículo 29, que cuando salieron de la sinagoga, fue con Jacobo y Juan a la casa de Simón y Andrés. Me imagino que la esposa de Simón le mandó un mensaje de texto a Simón estando en la sinagoga y le dijo, mi mamá está enferma. Y trae pan. Cuando salieron de la sinagoga, fueron con Jacobo y Juan a la casa de Simón y Andrés. Y la mamá de la esposa de Simón, es decir, la suegra de Pedro, estaba enferma. Y Jesús la sanó. Algunos dicen que por eso fue que Pedro negó a Jesús 3 veces. Pero no hay razón bíblica para creer eso. Lo que sí se dice son 3 verbos muy importantes que ustedes deben ver ahí. La suegra estaba enferma, la suegra de Pedro estaba enferma. Ojo, y estaba enferma y la gente estaba preocupada. Porque no es como hoy que ustedes tienen una fiebre y se toman un Tylenol, un Advil, un Coricidin, un ibuprofeno, algo, ya ustedes saben qué tomar. Ustedes no se preocupan por una simple fiebre, ¿verdad? Pero en aquellos días, porque la medicina moderna empezó a hacer medicina después de 1895. En esos días una fiebre podía ser mortal. Porque la fiebre se produce cuando hay infección. Y si no hay antibióticos, si no hay algo que quite la fiebre, la infección sigue y sigue y sigue. Y una simple infección puede ser una causa de muerte. De hecho, el texto aparenta decir que la suegra de Simón, el versículo 30, estaba en cama porque tenía fiebre. ¿Qué quiere decir eso? En Lucas 4 dice que la fiebre era alta. Lucas era médico, estamos claros. Lucas sabía medir la temperatura, no había termómetro, pero él sabía, la fiebre era alta. Y a las mujeres, especialmente a las muchachas mayores, una simple fiebre no las va a poner en cama, ¿verdad, muchachas? Una simple fiebre, no, tiene que haber sido una fiebre muy fuerte para que una viejita así, a una suegra así, la tumbe en una cama. A los hombres no, nosotros con una simple gripecita ya andamos buscando el abogado para hacer el testamento y ya. Pero a las mujeres no cualquier cosa la tumba en una cama, es decir, que esta era una fiebre seria y ellos estaban tan temerosos de que la señora podía morir por una fiebre que llamaron a Jesús, que recién estaba curando enfermos y sanando demonios. Ahora, ¿qué pasa ahí? Esos son los 3 verbos, versículo 31. Jesús se acercó, la tomó de la mano y le ayudó a levantarse. Vean el versículo 31. Jesús se acercó, tomándola de la mano, la ayudó a levantarse. Cualquiera que tuviera miedo de una fiebre, de un virus, de una influencia, de un flu, de una cosa de esa, no se atrevería a acercarse y a tocarla. Pero Jesús sí. Jesús se acercó, Jesús la tocó y la ayudó a levantarse. Pero no solamente, aquí viene lo mejor. Al instante la fiebre se le fue. Al instante la fiebre se le fue. Y ella comenzó a servirles. Esa es quizá la declaración. Ella comenzó a servirles porque, ¿saben? Cuando uno termina de tener una fiebre y empieza a bajar, todavía uno está
como débil, a menos que le den una sopita de pollo, una sopita de esas que levantan el ánimo. Pero esta señora inmediatamente empezó a servirle. ¿Qué significa eso? Que Jesús la curó totalmente, instantáneamente e integralmente. Ojo, esto sí es poder de sanidad. No es lo que estos charlatanes de hoy en día andan diciendo: ven para ponerte las manos para que te sientas mejor, ven para sacarte los enfermos, ven para ponerte el pie más largo que el otro, ven para sacarte las cataratas. Jesús sanó enfermedades orgánicas visiblemente reconocibles. No es que tenía una uña encarnada, no es que tenía tos, no. La fiebre inmediatamente se le quitó y era fácilmente verificable. ¿Por qué? Porque la señora empezó a servirles. A esos 4 grandotes pescadores no había microondas, no había freezer, no había Walmart, no había nada cerca. Y la señora empezó a servirles a esos 4 grandes pescadores. Más Jesús mató todos los que estaban en la casa. Es decir, que el milagro de la sanidad no se parece en nada a lo que hoy alguien puede llamar sanidad. La sanidad de Jesús era integral, era inmediata, era instantánea. Jesús tenía poder de convocatoria, Jesús tenía poder sobre los demonios y Jesús tenía poder sobre las enfermedades. Ahí no quedó la historia. No solamente la suegra de Pedro, sino que esa fue la historia que se diseminó por toda la zona. Y ahora viene en el versículo 40 un leproso. Los leprosos eran los marginados de la sociedad. ¿Por qué? Porque la lepra era una enfermedad repulsiva, era contagiosa y era fea, era desagradable de ver. La gente olía mal, se le caía la piel y los miembros hasta por pedazos. En el versículo 40, vean lo que pasa. Un leproso se acercó a Jesús y se arrodilló ante él y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Miren esta frase. Jesús, si tú quieres, puedes limpiarme. Yo sé que tú puedes. Y Jesús tuvo compasión de él. Así que, vean estos 3 verbos otra vez. Extendió la mano, lo tocó. ¡Wow! A un leproso. Le extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero. Ya ha quedado limpio. ¡Wow! A un leproso. ¿Lo harían ustedes? Enseguida, en cuanto Jesús pronunció esas palabras, la lepra desapareció. No fue que se le quitó del brazo, no fue donde Jesús lo tocó, fue que de todo el cuerpo donde tenía lepra desapareció. Y aquel hombre quedó limpio. Esto es una frase ceremonial. Eso quiere decir que ya no tenía que estar al margen de la sociedad, no tenía que estar en el campamento. Esto ahora tenía que ofrecer una purificación para no contagiar a los demás. Y enseguida Jesús le pidió que se fuera, pero antes le hizo una clara advertencia. Le dijo: ten cuidado, no se lo cuentes a nadie, más bien ve y preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó. Eso está en Levítico 14. Eso para que a ti y a todos les sirva de testimonio que Jesús está cumpliendo la ley. Pero el hombre fue y hizo todo lo contrario. En vez de quedarse calladito, no, le dijo a todo el mundo. Todo el mundo le dijo: ay, mira, Jesús me sanó, Jesús me quitó la lepra. Ya no me llamen leproso, ahora llámeme ex leproso. Ay, ahora yo estoy completo. Mira, imagínense cómo le habrá cambiado la vida. ¿Qué se va a estar callando? Ese le dijo a todo el mundo: yo antes era leproso. Y hizo una canción: antes era leproso, pero ahora vivo. ¿Cómo se va a callar esta grande verdad? Jesús tiene poder de convocatoria, tiene poder sobre los demonios y tiene poder sobre las enfermedades. Pero les digo una cosa, no fueron solamente estos casos de un demonio, de 2 enfermos. Miren lo que dice los versículos 32 al 34. Al anochecer, cuando se puso el sol. ¿Y por qué se puso el sol? Porque bueno, recién había terminado el día de reposo, entonces ellos no podían cargar durante ese día nada, no podían cargar nada, porque era el día de reposo. Pero después que el sol se puso, apenas el sol se puso, dijeron: uy, por ahí anda Jesús. Llevaron a Jesús a todos, versículo 32, a todos los que estaban enfermos y endemoniados. Imagínense eso.
toda la ciudad, versículo 33, se agolpaba ante la puerta. ¿Cuál puerta? La puerta de la casa de la suegra de Pedro. Ahí estaba Jesús sanando. Ahí estaba Jesús. Y le llevaron todos los enfermos y los endemoniados. Imagínense la puerta de esa casa. ¿Cuántos enfermos había ahí? Un hospital. ¿Cuántos endemoniados había ahí? Imagínense eso. Pero ¿qué pasó? Jesús, versículo 34, y Jesús los sanó a muchos de los que sufrían diversas enfermedades. Y también expulsó a muchos demonios, aunque no los dejaba hablar porque lo conocían. Es decir, Jesús está exhibiendo al final del día. Esto es solamente mediodía lo que pasó. Día y medio, porque venía de la elección de Simón, Andrés, Juan y Jacobo. Y en todo este día, lo que hizo fue sanar enfermos, sacar demonios. Sanar enfermos, sacar demonios. Sanar enfermos y sacar demonios. Ojo, no porque los milagros y las expulsiones de demonios fueran a hacer que las personas creyeran en él. No, él lo que estaba haciendo era avalar la tesis de Marcos 1:1. Jesús es el Hijo de Dios. Él estaba mostrando sus credenciales. Yo soy el Mesías. ¿Cómo? Sanando enfermos y sacando demonios. Él lo que estaba haciendo es decir, yo soy el Mesías prometido haciendo lo que hacía. ¿Por qué? Porque es evidente a lo largo de la Escritura de que los milagros, y atención con esto porque mucha gente cree diferente, mucha gente cree lo contrario. Los milagros no fueron diseñados para generar fe. Según Efesios 2, 9 y 10, la fe es un don de Dios. Dios da la fe a quien Él quiere. Entonces, los milagros no fueron diseñados para generar fe. Es más, el texto es claro al decir que no solamente los leprosos de Lucas 10, aquellos 10 leprosos, uno solo fue a dar gracias de regreso. Y todos los que fueron sanados, muy pocos llegaron a la fe. Los que eran incrédulos, muy pocos después de la sanidad llegaron a ser hijos de Dios. ¿Por qué? Precisamente porque los milagros no fueron diseñados para generar fe. Los milagros fueron dados para generar credibilidad en el que estaba haciendo los milagros. Y no solamente eso, sino que la expulsión de los demonios es una habilidad que solamente les fue dado, la posibilidad de echar fuera demonios y de sanar enfermos, solamente les fue dado a los 70 y a los 12. Después vamos a hablar de esos grupos cerrados en otro momento, pero no se le fue dado a todo el mundo. En 1 Corintios 12 se argumenta que algunos tienen el don de sanidad y no se quita la razón el texto bíblico de 1 Corintios 12. Lo que tenemos que diferenciar es que cualquier cosa que Dios sane hoy es por gracia, no porque algún hombre sin Dios oró por ti y lo logró sin Dios. Cualquier cosa que veamos hoy no se parece al don de sanidad que Jesús estaba ejerciendo ahí, porque a Jesús no se le escapaba un enfermo, no se le escapaba una enfermedad y sanaba completamente, integralmente, inmediatamente. ¿Me estoy dando a entender? Lo que Jesús no prometió fue, siempre te voy a sanar. Dios a nadie le promete, siempre te voy a sanar. Lo que le prometió a Eva y a Adán es que si tú comes, tú vas a morir. Si tú has recibido el regalo de la sanidad en algún momento, estoy hablando de regalo de la sanidad sobrenatural, sin la intervención de la medicina moderna, sin la intervención de ninguna obra humana. Si tú has recibido el milagro de la sanidad o la expulsión de algún demonio, pues tú eres bienaventurado porque todo eso es gracia de parte de Dios. En algún momento Dios no te va a sanar, tú te vas a morir. En algún momento Dios no te va a sanar. En alguna de esas enfermedades tú te vas a morir. Ahora, ¿por qué Jesús hacía todo esto? Como ya les dije, Él tenía que avalar sus credenciales de Mesías, sus credenciales de Hijo de Dios. ¿Y dónde aparece eso? ¿Dónde dice que el Mesías tenía que sanar enfermos, tenía que libertar cautivos espirituales, tenía que hacer todo esto que Jesús estaba haciendo? Vengan conmigo por favor a Isaías 61. Isaías es un libro que profetiza aproximadamente 750 años antes del nacimiento de Jesús. Y él habla en los capítulos 49 al 63 acerca del ministerio mesiánico. Pero especialmente en el capítulo 61 de Isaías describe
¿cómo vamos a saber que el Mesías es el Mesías? ¿Cómo vamos a ver si alguien se autoproclama el Mesías? ¿Cómo vamos a saber que ese es el Mesías y no otro charlatán más? Isaías 61 dice, 1 al 4. El Espíritu de Dios el Señor está sobre mí. Sí, el Señor me ha ungido, me ha enviado a proclamar buenas noticias a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a anunciar libertad a los cautivos y a liberar a los prisioneros, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están tristes, a alegrar a los afligidos de Sión, a ponerles una diadema en lugar de ceniza, perfume de gozo en lugar de tristeza, un manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado. Y serán llamados robles de justicia, plantados por el Señor para gloria suya. Es decir, Jesús hacía esto para decirle a los de su pueblo, yo soy el Mesías prometido. Yo soy el que hace ver a los ciegos. Yo soy el que hace oír a los sordos. Yo soy el que dio la lengua al mudo. Yo soy el que hace caminar a los paralíticos. Todas estas señales no son para que estos incapacitados lleguen a la fe. No, es para demostrar la compasión de Dios y para mostrar que Jesús es el Mesías esperado, el Hijo de Dios. Eso era lo que él hacía con su poder de convocatoria, con su poder sobre los demonios y con su poder sobre las enfermedades. Pero ojo, él tenía un mensaje que dar. Él tenía un mensaje que dar. Miren esto. Otra vez, devuélvanse por favor a Marcos 1. Y vengan conmigo. Esta es una parte muy interesante. En el versículo 35, ya Jesús había expulsado al espíritu del hombre de la sinagoga, ya había sanado a la suegra de Pedro, había expulsado un montón de demonios, había sanado un montón de enfermos, y en el versículo 35 pasa un día, pasa una noche, y dice el texto, muy de mañana, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar apartado para orar. Noten el privilegio de Jesús de orar. Él no lo hacía porque tenía que orar. Él lo hacía porque le agradaba hablar con su papá. ¿Y qué pasó? Pues Simón y los que estaban con él empezaron a buscarlo por todos lados. Busca y busca. ¿Y dónde estará Jesús? ¿Y dónde estará Jesús? Versículo 37. Cuando lo encontraron, le dijeron, todos te están buscando. Todos te están buscando. Imagínense el entusiasmo con que Pedro, Simón todavía, encontró a Jesús. Y Señor, todavía todos te están buscando. Y ya me imagino que serían las 8 de la mañana, Jesús todavía orando. Y Simón con aquel entusiasmo, Señor, ¿dónde estabas tú? Tenemos un montón de clientes. Tenemos un montón de endemoniados y enfermos esperando allá en la puerta. Tenemos muchos seguidores, estamos teniendo éxito, estamos ganando fama. Somos los sanadores, compañía anónima. Imagínense los ojotes de Pedro. Señor, los clientes están esperando allá afuera. Tenemos que abrir el negocio. Yo te traigo los enfermos, tú los sanas. Yo te agarro los endemoniados, tú los liberas. Pero algo pasó en que ese mismo entusiasmo de Pedro, de Simón, Jesús no lo corresponde. ¿Por qué? Vean lo que dice Jesús, el versículo 38. Ok, vámonos de aquí. Y Simón, me imagino la cara grandísima. ¿What? ¿Cómo que vámonos de aquí? Sí, vámonos de aquí, dice Jesús. Aparentemente a Jesús no lo impresionaban las multitudes. Dice, vámonos de aquí, Simón. Vamos a las aldeas vecinas para que allí también predique, porque para esto he venido. Ahora tenemos que sacar otra conclusión. Es decir, Jesús aparentemente no vino para andar sanando enfermos permanentemente y para sanar a todos los enfermos para que produzcan fe y ellos se arrepientan. Ni tampoco vino para estar sacando todos los demonios que se le manifiesten en su presencia, sino que Jesús vino para predicar. Para predicar. ¿Para predicar qué? Lo que decía en Isaías 61, para predicar el año agradable del Señor, para dar
las buenas noticias de salvación, vamos a otro lugar porque aquí ya predicamos, aunque hicimos otro montón de cosas, pero hay otras aldeas que tenemos que ir a predicar. Vámonos de aquí, Pedro. ¿Y los clientes? No, yo no vine para eso. Yo no vine para estar sanando enfermos, yo no vine para estar sacando demonios, yo vine para predicar. Yo tengo, cuarto punto, un solo mensaje. ¿Cuál es el mensaje de Jesús? Lo leímos en el versículo 15. Acompáñenme por favor en Marcos 1:15. La proclama de Jesús, lo que él decía a todos lados. Cada vez que él visitaba una aldea, antes de empezar a sacar demonios y sanar enfermos, él decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ese es el mensaje de Jesús. Y no ha cambiado. Desde los días de Jesús hasta hoy, 20 siglos, la iglesia ha mantenido diciendo: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. No hay otro mensaje que la iglesia deba comunicar. Invitar a los pecadores al arrepentimiento. Decirle a la gente: estás ofendiendo a Dios con tu pensamiento, con tus palabras, con tus hechos y con tus omisiones. Vas directo al infierno. Si no te arrepientes y crees en el Evangelio, vas directo a la condenación que por la justa ira de Dios te toca. ¿Estamos juzgando a la gente por decirle que va al infierno? No, lo estamos amando en advertirles que están corriendo un peligro de muerte eterna. ¿Cuál es el mensaje de Jesús? Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Arrepentirse significa dejar tu pecado atrás. Considerar más atractivo la gracia del Señor que te salvó. Si tú entiendes que Él fue tu sustituto en la cruz y cuando Él se levantó entre los muertos, pagó por tu pecado y por el mío, y su victoria es tu victoria, y cuando el sacrificio de Cristo es para ti tu sustituto, tú puedes poner toda tu fe en Él exclusivamente, y el día que te toque enfrentarlo cara a cara, tú vas a decir: mi Dios, mi Rey. Pero si tú no te has arrepentido y tú no has creído el Evangelio, tú no te has arrodillado ante los pies del Salvador diciéndole: si quieres puedes salvarme. Si tú no te has humillado a decirle: yo sé que he pecado, Señor, perdóname, dame fuerzas para no ofenderte más. Si tú no has hecho eso, tú estás corriendo un peligro terrible. Y sabe, alguien pudiera pensar: si es verdad, yo quiero humillarme ante los pies de Jesús, yo quiero poner mi fe en Él, pero todavía no. Todavía no. Déjenme vivir mi vida. ¿Qué es lo que estás diciendo cuando dices déjenme vivir mi vida? Lo que estás diciendo es déjenme pecar, sin ningún remordimiento de conciencia. Pero saben, la muerte puede llegar en cualquier momento. Hoy este país, el mundo del deporte y los grandes fanáticos del baloncesto fueron sacudidos al mediodía. En un terrible accidente de helicóptero, la gran leyenda de la NBA, Kobe Bryant, falleció hoy al mediodía. Un muchacho que ayer estaba celebrando que LeBron James lo pasó del tercero al cuarto puesto en los más anotadores de la historia de la NBA. Un muchacho que no cumplía 40 años. La muerte llegó de repente y no hubo chance para nada. Ojalá alguien le haya dicho a Kobe: arrepiéntete y cree en el Evangelio. Porque si no lo hizo, si Kobe no se arrepintió, porque la Biblia dice que estará por toda la eternidad en la condenación eterna. Pero a todos los que se han arrepentido, a los que le han dicho a Jesús: sálvame, sálvame, Señor, perdóname, me arrepiento, sálvame, pues tengan la plena seguridad, por la certeza de las credenciales que Cristo mostró, por la precisión de la Escritura, por la infalibilidad del ministerio de Jesús, tengan la plena certeza de que si tú te has arrepentido de tus pecados y has puesto tu confianza única y exclusivamente en ese Cristo que murió en la cruz y resucitó de la tumba fría, podrá dejar de salir el sol mañana en la mañana, pero tú serás salvo por toda la eternidad. Jesús tiene mucho poder, tiene poder de convocatoria. Si Él te ha llamado, no endurezcas tu corazón, ven a Él, síguelo. También tiene el poder de sanidad.
también tiene el poder de liberación de los demonios, pero tiene un solo mensaje: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Te has arrepentido tú de tus pecados? ¿Has venido a Jesús en arrepentimiento y fe? El mensaje aún hoy está vigente. No sabemos hasta cuándo, pero Él promete dar sentido, propósito y destino a tu vida. Y nadie más puede ofrecerte lo que Cristo te ofrece. No creas que esto es religión, no. Cuando uno abraza a Cristo, la religión queda lejos del estándar de la felicidad. No, el cristianismo no es una lista infinita de no para no hacer. No, es una lista infinita de motivos para tú amar al hombre Dios más extraordinario que ha pisado y caminado por este planeta. Él es digno. Y tal como dijo Marcos, Él es Jesús, el Hijo de Dios. Lo demostró con sus poderes y aún mantiene vigente su mensaje. ¿Tú lo amas? ¿Tú has creído en Él? ¿Tú te has sometido a su señorío? Oro que el Señor te ayude a creer cada vez más y a amarlo cada vez más. Vamos a orar. Muchísimas gracias, Señor, por tu palabra. Vemos el poderío incontenible de nuestro Señor Jesucristo. No hubo demonio que se le resistiera, no hubo enfermedad que se le negara, no hubo nadie a quien su amoroso llamado negara. Y también, Señor, vimos que su mensaje se mantiene intacto. Ayúdanos a vivir por este mensaje. Ayúdanos a que nuestras relaciones, nuestras decisiones, todo lo que vivamos alrededor de nuestras vidas, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos puedan conocer el mensaje del Evangelio. Durante esta semana, Señor, danos oportunidades, por favor, para invitar a otros a abrazar la cruz y a obedecer el llamado de Jesús. Pero también, Señor, danos oportunidades para orar por enfermos, orar por gente que te necesita y que ellos también puedan amarte, abrazarte y glorificarte como solo tú eres digno. Te rogamos, Señor, que este tiempo juntos podamos abrazar la cruz y podamos glorificarte a ti por sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias. Amén. Que la gracia del Señor esté con ustedes. Damos gracias al Señor por su palabra.